bueno, cerramos el tema de comida ahí porque estamos ya listos para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy en nuestro segmento médico tenemos un excelente médico reconocido en nuestra ciudad. Él es el doctor Jorge Gil Romero, médico cardiólogo. Atentos ahí en casita porque hoy hablamos sobre los cuidados que debe tener una persona con marcapasos. Recuerda que tú también puedes participar de manera activa de este segmento a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653 es el número, así es que estaremos siempre al pendiente para recibir tus dudas, tus consultas y nuestro especialista dará respuesta a ellas. Ahí está el número ya en tu pantalla, así es que ya lo sabes, 913-16-2653. Mi querido doctor, ¿cómo está? Qué gusto recibirlo aquí en Nuevo Día Magazine, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos, doctor. Hoy con un tema muy importante, muy interesante, el marcapasos, ¿no? Los pacientes que llegan a los marcapasos, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener? Y primero, iniciar el por qué. ¿Por qué un paciente puede llegar a tener un marcapasos, doctor? Normalmente las enfermedades cardíacas que conllevan la utilización final de un dispositivo como el marcapasos se deben a una alteración en el ritmo eléctrico. Siempre me gusta explicar, el corazón es como una casita, ¿listo? El corazón, su estructura, las paredes de la casa, todo, y tiene cañerías, que son las arterias coronarias, y los cables eléctricos, que es el sistema eléctrico del corazón. Entonces, hay ciertas enfermedades, como las bradiarritmias, que son frecuencias cardíacas muy bajas, que causan sintomatología, como mareo, sensación de desvanecimiento, o desmayos, los famosos síncopes que nosotros llamamos, ¿no? El paciente de repente está normal, conversando, y de repente, ¡pum!, se desplomó, ¿no? O pacientes que tienen un trastorno de la conducción, que por momentos se activa bien el corazón, que son los famosos bloqueos, y por momentos dan un espacio, ¿no?, sin una señal eléctrica, con lo cual lleva lo mismo, ¿no? Mareo, sensación de desvanecimiento o los desmayos, ¿no? Entonces, ese es por un lado patológico, pero también está otro lado que es farmacológico, es decir, pacientes que tienen ciertas enfermedades como arritmias cardíacas. Y el tratamiento que damos es mediante tratamiento farmacológico que ayudan que la frecuencia cardíaca disminuya. Pero lamentablemente estos pacientes muchas veces ya su frecuencia cardíaca de por sí es bajita. Entonces yo le agrego un medicamento y baja más su frecuencia cardíaca y el paciente empieza a tener sintomatologías. Entonces ese es otro grupo de pacientes que tienen indicación de colocar esos marcapasos. El marcapaso es como una pequeña computadora, ¿listo?, que primero va a censar. Mediante dos cablecitos van a observar el corazón y mientras el corazón esté funcionando bien, el marcapaso no va a hacer nada. Pero apenas empieza a observar de que está habiendo una alteración, el marcapaso manda la señal eléctrica para mantener en orden. Actualmente los marcapasos, o bueno, la tecnología a nivel cardiológico ha avanzado. Antiguamente los marcapasos eran grandecitos, fueron reduciendo de tamaño. Actualmente son muy chiquititos, son del tamaño de una rosquita y menos todavía, ¿no? Y actualmente contamos ya acá en el Perú, ¿no?, y en Clínica San Juan de Dios una tecnología más reciente que es un marcapaso que se utiliza sin cable. Es chiquitito, como una cápsula, ¿no? Claro, las indicaciones de la utilización de uno a otro va a depender de la patología, ¿no?, que tiene el paciente, ¿no? Miren, qué interesante. ¿Y cómo es el procedimiento para insertar este marcapaso en el cuerpo del paciente, doctor? El marcapaso es un procedimiento sencillo, pero igual tiene sus riesgos, ¿no? Es importante que al momento de indicar el implante de un marcapaso expliquemos todo esto a los pacientes y lo realiza el electrofisiólogo. En cardiología es una especialidad muy amplia en la cual tenemos ciertas subespecialidades y una subespecialidad del electrofisiólogo, el cardiólogo que ha estudiado 3 años más respecto al ritmo cardíaco, la parte eléctrica del corazón. Entonces, es un procedimiento que se hace bajo anestesia local solamente. Ya en el peor de los casos que el paciente es muy nervioso, ¿no?, una sedación ligera. La anestesia local a nivel de esta zona, ¿no?, ya sea derecha o izquierda, ¿no?, y lo que hacen es canular la vena subclavia y por ahí pasan dos cablecitos, uno hacia la aurícula derecha, otro el ventrículo derecho, ¿no?, y posterior a eso hacen una pequeña incisión, más o menos será 3 centímetros, ¿no?, y crean un bolsillito entre el músculo cardíaco y la grasita y ahí colocan el marcapaso, ¿no?, y lo suturan. Ese es el procedimiento. Se ve que es sencillo, ¿no?, pero igual tiene sus riesguitos, que el riesgo más grande es de que a la hora de punzar la vena, ¿no?, se punce el pulmoncito causando, pues, ¿no?, una lesión a nivel pulmonar que no causa mayor gravedad, ¿no? Ese es así el procedimiento. Y los cuidados que tenemos que tener posterior.
Tener un marcapaso no significa limitarnos respecto a nuestra actividad física rutinaria. El paciente va a poder hacer su vida completamente normal. Pero los primeros 15 días, primer mes, sí hay que tener mucho cuidado respecto a cuidar esto, ¿no? Acá tenemos una herida, como cualquier herida, vigilar la infección, ¿no? Que se vuelva rojito, que haya secreciones muy diferentes, ¿no? Que nosotros le explicamos a la hora del alta. Y lo principal es mover el brazo, porque muchas veces los pacientes se asustan, ¿no? Después del marcapaso, ¿no? Y se quedan con el bracito bien pegadito al cuerpo y posterior les causa dolor porque no pueden movilizar el brazo. Es importante que después del implante de marcapaso el paciente pueda movilizar su brazo. Movilizar, más no hacer esfuerzo físico con el brazo. Cargar ¿Listo? peso menos. No, por 15 días al menos no cargar peso. Mover el brazo solamente 90 grados. Más de eso, no. ¿Por qué motivo? Porque el cable del marcapaso se fija en el músculo cardíaco por un sistema parecido a la colita del chancho. La colita del chancho es como un resortito. Como una rosquita. Exactamente, Okay. ¿no? Entonces, ese cable de marcapaso se fija de esa misma forma, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos movimientos bruscos, ¿no? Por encima, tenemos la opción de poder jalar, porque todavía está fresquito, ¿no? Entonces, limitar hacia 90 grados, ¿no? No levantar peso por 15 días, no dormir hacia el lado donde está la herida del marcapaso, ¿no? Y vigilar signos de alarma, como fiebre, ¿no? Que la herida se vuelva rojo o empieza a presentar secreciones, ¿no? Por la herida operatoria. Pasado el mes, el paciente puede hacer su vida completamente normal. Ejercicios, ¿puede hacer? Ejercicios, ¿no? Pero sí importante es tener cuidado con los golpes a nivel de esta zona donde tiene el marcapaso. Porque al final el paciente va a notar como un bultito acá, ¿no? Que ese es el marcapaso, ¿no? Golpes, ¿no? Que pueden causar alguna fractura, alguna herida que pueda causar exposición de ese dispositivo al medio ambiente, ¿no? Entonces, esos son los cuidados que debe tener. Posterior al paciente, su vida completamente normal. Excelente. ¿No? ¿Cuánto tiempo este marcapaso tiene una pila, una batería? ¿Cuánto tiempo dura este marcapaso en el paciente y cuáles son los chequeos, cuidados que tiene que tener a nivel médico? Los chequeos son principalmente a los 7 días, 15 días y al mes, ¿no? Posterior, anualmente. ¿Qué vigilamos anualmente? La batería, ¿no? Mediante una computadora que tenemos, ¿no? Vemos cómo está actuando el marcapaso. Como te dije, va a depender de la patología que tanto vaya a actuar, ¿no? Hay pacientes que necesitan las 24 horas del día que el marcapaso esté funcionante, por ende la vida va a ser menor de la batería porque va a estar actuando todos los días, ¿no? Pacientes que por momentos presentan esta enfermedad, la batería va a durar mucho más. Entonces es importante su control anual. El control se llama telemetría, es en el cual nosotros vemos la computadora del marcapaso, ¿no? Vemos cuánto ha actuado, cómo están los niveles de umbrales, cuánto de batería le va quedando, ¿no? Y con eso pues vamos planificando si es que el paciente requiere o no un cambio. Normalmente los cambios de marcapaso se suelen dar entre 10 a 15 años, ¿no? Dependiendo de la utilización que tenga el paciente. Perfecto, doctor. Pacientes que tengan marcapaso y que posterior al implante de este necesiten una cirugía, una resonancia, etcétera, ¿qué pasa con el marcapaso? Mira, actualmente la tecnología ha avanzado tanto que ya los dispositivos son aceptados para resonancia, para tomografía, ¿no? Claro, es importante siempre, ¿no? Que cuando nuestros médicos, ya sea medicina interna, traumatología, neurología, nos envíen a hacer algún estudio, decir, tengo un marcapaso, ¿no? Cuando nosotros colocamos un marcapaso, siempre entregamos como un carnecito al paciente, ¿ya? Ese carnecito es como el DNI, ¿listo? Es preferible que le saquen copia y con la copia anden en la billetera, ¿no? Y lo presenten, ¿no? En la tarjeta nos dice si es razonable o no. Como te digo, actualmente ya no se colocan equipos que no sean razonables, todos son razonables, pero siempre hay que avisar al lugar donde nos van a hacer estos estudios. Yo tengo un marcapaso, pero es razonable, ¿no? Muchas veces ya está activado el sistema, nosotros lo dejamos activado para que pueda entrar. Pero si es que no, muchas veces el centro donde se están haciendo estos estudios llaman a su cardiólogo. Doctor, tenemos al paciente tal, ¿no? Que tiene un marcapaso, ¿no? Y ellos dudan de lo que le dice el paciente. ¿Puede entrar a marcapaso? ¿No? Sí, sí puede entrar, ¿no? Perfecto, ¿no? Son equipos muy sofisticados en este momento. Miren,
Miren, qué interesante. Hoy estamos hablando del cuidado que tiene que tener el paciente posterior al implante de un marcapaso. Recuerden, amigos, si tienen dudas, consultas, escríbanos 913-162653. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Gil Romero, cardiólogo de la Clínica San Juan de Dios. Doctor, el paciente que tiene el marcapaso, por ejemplo, su vida en alimentación, estilo de vida, ¿cuáles son los cuidados alternos que se le pide? Pues como todo paciente cardiológico, tener cuidado en el tema de la alimentación, exceso de grasas, carbohidratos y azúcar, ¿no? Mantener lo que es el colesterol, los triglicéridos, ácido úrico y la glucosa, ¿no?, controladas. Dieta no es prohibición, ¿no? Dieta es saber comer, sabernos ordenarnos comer. No significa de que soy un paciente cardiológico, no deba comer grasa, ¿no? Me antojé de comer un chicharrón este fin de semana, pues me lo como, pero lamentablemente no me voy a comer lo más rico, que es la lonjita y la grasita. Me comeré la pulpita, pero el resto de mes bajaré a las grasas, ¿no? Entonces, el paciente cardiológico, dentro de la prevención para poder controlar sus enfermedades y evitar complicaciones de su enfermedad o la aparición de una nueva enfermedad, es el tema dietético y actividad física, ¿no? Mientras el paciente tenga una dieta adecuada y haga ejercicios, la probabilidad de que aparezca complicaciones de su enfermedad o nuevas enfermedades cardiológicas va a ser más baja. Excelente, entonces ya saben, a cuidarnos, siempre tener un correcto estilo de vida, ¿verdad? Evitar cigarro, alcohol, etcétera, y tener, por supuesto, estos buenos hábitos. Doctor, el paciente en sus chequeos, ¿qué es lo que se evalúa? En este marcapasos, ¿se regula, se controla los latidos que tiene que tener? Normalmente el paciente ingresa a consulta con un electrocardiograma y hacemos la famosa telemetría, que es colocar un dispositivo sobre el marcapaso, que es como una computadora, en el cual vamos a valorar los umbrales, es decir, es parecido cuando va el electricista a la casa a ver los voltios, ¿no?, de los cables eléctricos. Lo mismo medimos, ¿no? Vemos si tenemos que ajustar, ¿no?, este tipo de parámetros del marcapaso, ¿no?, y ver la batería, ¿no? Ese es el control netamente de un paciente con un marcapaso. Perfecto, doctor. Nos llega la primera consulta a nuestra línea WhatsApp. Dice: buenos días, doctor. Gracias por su respuesta. ¿Puedo hacer ejercicios con normalidad? Porque me dijeron que no podría correr ni cargar pesas. Claro. Al mes ¿cómo se llama?, contraindicado que el paciente haga un esfuerzo mayor, ¿no? Como hablamos, ¿no? Cargar peso, hacer fuerza mayores. Pero posterior al mes, el paciente sí puede correr, ¿no? Ahora, el levantamiento de pesas, ¿no?, va a depender de cómo esté en los primeros meses, ¿no?, en su control, que el herida esté bien, ¿no?, que no haya alteración a nivel de los parámetros de voltaje del dispositivo, de los cables, ¿no? Pero posterior el paciente va a poder hacer sus actividades con normalidad. Perfecto, entonces ya lo saben, siempre con nuestros chequeos, con nuestros controles, y bueno, felizmente aquí en Arequipa ya tenemos estas opciones, ¿verdad, doctor? Claro que sí. De muy buenas máquinas, buenos elementos médicos también para que nos pueda ayudar a tener una buena salud. Me comentaban precisamente que hace unos días en la clínica han tenido una operación muy importante. Claro que sí, en Clínica San Juan de Dios tenemos un grupo muy capacitado de cardiólogos con diferentes subespecialidades y un equipo de cirugía cardiovascular también bastante competente. Esta cirugía que se realizaron por parte de los cirujanos cardiovasculares fue un reemplazo valvular mitral, una paciente que venía muchos años a la espera de una cirugía, ¿no?, y pues la logró concretar. Excelente la cirugía, todo en manos de nuestro equipo de cirugía cardíaca y cardiólogos que están detrás del paciente, ¿no? Dentro de, ya tocando el tema de los marcapasos, tenemos 2 electrofisiólogos que son justamente los indicados en este tema de llevar y hacer estos procedimientos, el doctor Alberto Talavera, la doctora Sandra Llerena, ¿no?, que realizan procedimientos no solamente de implante de marcapasos, sino de ablaciones, de arritmias complejas, ¿no? Realizamos procedimientos de cateterismo, cirugías mínimamente invasivas por cardiología intervencionista. En Clínica San Juan de Dios contamos con la tecnología, ¿no?, y los profesionales muy capacitados para poder llevar a cabo estos procedimientos que son complejos. Así es, y además ya 70 años, ¿verdad? Ya cumpliendo 70 años la Clínica San Juan de Dios trayéndonos pues excelentes alternativas en nuestra salud. Vamos con la siguiente consulta, doctor. Dice: buen día, doctor. Una persona de 83 años, ¿es riesgoso colocarse un marcapaso? ¿Qué cuidados debe tener? Además, es diabético. Normalmente la patología más frecuente se da en pacientes mayores, ¿no? Enfermedad del seno, que significa frecuencias cardíacas bajas, ¿no?
Y justamente la gran mayoría de marcapasos está dedicado para ellos, ¿no? La gran porcentaje de pacientes que llevan son las personas ya mayores de edad. No es riesgoso, ¿listo? Pero como les vuelvo a decir, siempre existe una probabilidad, como cualquier procedimiento médico, ¿no? Una probabilidad de alguna complicación, pero es justamente la tecnología que nos ayuda, ¿no?, para reducir todos esos riesgos. La capacidad del médico tratante para poder colocar también significa reducción de riesgo. Pero no, si tiene indicación un paciente de 80 años, 90 años de colocarse un marcapaso, pues se debe de colocar, porque es más riesgoso no colocarlo y tener la enfermedad, ¿no?, que colocar el marcapaso. Así es, entonces atentos con esta respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice, doctor, ¿cada cuánto tiempo debo chequear un marcapasos y qué debo de chequear esencialmente en un anciano de 80 años? Si el paciente está asintomático, es decir, no tiene mareos, no tiene sensación de desvanecimiento o pérdida de conocimiento, su chequeo debería ser anual. ¿Listo? Anualmente, como dije, este control es mediante una telemetría para ver cómo está el dispositivo. Lo principal, ver tiempo de batería, ¿no? Si el paciente presentara molestias, ¿no?, ya teniendo su marcapaso como mareo, le encontramos frecuencias cardíacas bajas por debajo de 50 latidos por minuto o ha presentado algún desvanecimiento, desmayo, ¿no?, sí debería de acudir inmediatamente con su cardiólogo para poderle hacer la telemetría, porque posiblemente algo está fallando en el marcapaso. Pero si es que no, anualmente, suficiente el control. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Gracias a las personas que se contactan con nosotros. Atentos todos, vamos con las recomendaciones finales, doctor Jorge. Claro que sí. Las recomendaciones finales son, primero, su control anual. Si son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular como sobrepeso, obesidad, por ahí el colesterol, triglicérido elevado, antecedentes en la familia de enfermedades cardíacas, ¿no?, pues le recomendamos una visita cardiológica. Si somos varones mayor de 40 años o mujeres mayor de 40 años, también es importante su control anual de cardiología para prevenir, ¿no?, la aparición de estas enfermedades de una forma muy insidiosa. Perfecto, entonces ya saben, a tomar en cuenta estas recomendaciones, y si ustedes necesitan ya mayor consulta profesional a cargo del doctor Jorge Gil, doctor, invitemos a todo el público quienes quieran agendar una cita profesional con usted. Claro, en Clínica San Juan de Dios contamos con un staff de cardiología muy diverso, diferentes subespecialidades médicas. Pueden encontrarnos ahí, el teléfono es 382400 y gustoso de poderlos atender a todos ustedes. Excelente, ya lo saben, la información está apareciendo en sus pantallas. No nos descuidemos, nuestra salud es primero. Este 2025 regalémonos un chequeo preventivo, un chequeito anual. Siempre es bueno para saber qué está pasando. Cualquier cosa a tiempo, doctor, siempre es exitoso. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, que tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias. Con esta interesante entrevista, amigo, nos vamos a una breve pausa comercial. Estamos en vivo desde Arequipa para todo el Perú, gracias a nuestra señal de ATV Sur. Ya volvemos.